Buenos días, les damos una cordial bienvenida a nuestro podcast titulado La teoría cognitivista de Ausubel. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Antonio Lira Alcalá, asignatura académica Psicología del Aprendizaje, profesor Eduardo Weffer. A la fecha de hoy, 12 de diciembre de 2023, les estaremos hablando sobre la vida y trayectoria profesional de David Ausubel. Destacaremos los aportes claves de la teoría cognitivista, su importancia en el ámbito educativo y para finalizar, reflexiones y aspectos más relevantes sobre la teoría. David Paul Ausubel nació el 25 de octubre de 1918 en Brooklyn, New York, Estados Unidos. Fue hijo de una familia judía emigrante de Galicia. Poco se sabe sobre su infancia, excepto que creció en Estados Unidos, estudió psicología en la Universidad de Pensilvania y medicina en la Universidad de Middlesex. Mencionaste esa parte de sus estudios, me gustaría comentar un dato muy importante que leí sobre su vida. Adelante, Diana, cuéntanos sobre ese dato. Después de que Ausubel culminara sus estudios, trabajó durante la Segunda Guerra Mundial como psiquiatra en el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y poco después de finalizar la guerra trabajó en las Naciones Unidas en Alemania, donde brindó su atención médica a personas desplazadas. Este término hace referencia a personas que se habían visto obligadas a abandonar su hogar por la guerrilla. Aquí podemos ver reflejado un lado totalmente humano del reconocido psicólogo. Totalmente cierto, y es que no solo realizó grandes investigaciones, sino que también logró destacarse como ser humano. Tiempo después que Ausubel terminara sus estudios de psiquiatría, se trasladó a la Universidad de Columbia, donde obtuvo un doctorado en psicología del desarrollo. Durante este tiempo se interesó particularmente en la adicción a las drogas y en el 1947 se convirtió en psiquiatra principal del Hospital Estatal de Buffalo. Asimismo, Pedro, también cabe destacar que desde el año 1950 trabajó en proyectos de investigación y publicó diversos artículos sobre psicología cognitiva en la Universidad de Illinois. En el año 1957 recibió una beca de investigación Fulbright para estudiar en Nueva Zelanda. Este fue un factor muy importante en su vida, debido a que le permitió estudiar psicología del desarrollo y realizar un estudio comparativo transcultural sobre el grupo étnico maorí. Ese tema es muy interesante, Víctor. De hecho, en el año 1961 publicó otro estudio sobre la psicología y su relación con la cultura y tradiciones de diferentes grupos, donde habló sobre la privación cultural y explicó su idea de que una mala educación puede conducir a graves déficits cognitivos. De igual manera, ocupó puestos muy importantes como ser el director del programa de posgrado del Departamento de Psicología Educativa de la Universidad de Nueva York y fue honrado en el año 1976 por la Asociación Estadounidense de Psicología, gracias a sus aportes a la educación. David Paul Ausubel falleció el 9 de julio del 2008 a la edad de 89 años. Bueno, gracias a todos por sus aportes. Sin duda alguna, Ausubel dejó un gran legado en el campo de la psicología. Su visión acerca del aprendizaje permanece en el presente. Vamos a terminar esta etapa del podcast con una de sus frases más icónicas, donde afirmó que si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría que el factor más importante que influye en el aprendizaje son los conocimientos previos del estudiante. Ok, hablemos un poco sobre los aspectos claves de esta teoría. Después de leer esta parte, recopilé los 4 aportes principales que nombraré a continuación. Número 1. El aprendizaje activo. Número 2. El procesamiento de la información y énfasis en la comprensión. Número 3. Programación del aprendizaje significativo. Y por último, el número 4. Diseño de materiales de aprendizaje. En cuanto al procesamiento de la información, este nos permite comprender los procesos que ocurren en el cerebro humano. En este punto, la teoría explica cómo se adquiere, codifica, almacena y se recupera la información. Esto nos facilita completamente el desarrollo de modelos y estrategias para mejorar el aprendizaje y la memoria. En relación a ello, Avi, la teoría le ha dado gran hincapié al diseño de materiales de aprendizaje como juegos didácticos, actividades y recursos digitales o TIC. Estos materiales los diseñaron teniendo en cuenta los procesos cognitivos de los estudiantes y es de gran ayuda en el proceso de comprensión. Por ejemplo, subrayar palabras importantes, realizar apuntes, mapas mentales, fichas de estudio o el brainstorming. Ok, me parece muy interesante ese último término que nombraste, brainstorming. ¿En qué consiste?
El brainstorming, traducido al español, significa lluvia de ideas y esta es una herramienta que facilita el surgimiento de ideas propias sobre un tema y se realiza de manera grupal. También quería aclarar que con respecto a los TICs, son tecnologías de la información y la comunicación y comprenden recursos tecnológicos que posibilitan la recopilación y transmisión de información. Muy interesante tu dato, Diana. Bueno, la lluvia de ideas la hemos visto en varias ocasiones en clases, que es una actividad que nos permite como pensar libremente y conocer los puntos de vista de cada estudiante, como también despertar un razonamiento crítico, por así decirlo. Y respecto a los TICs, un claro ejemplo es el podcast que estamos realizando ahorita. Así mismo, Pedro. Ahora hablemos sobre el aprendizaje significativo, concepto que escuchamos muchas veces en entornos educativos. El aprendizaje significativo hace referencia a cómo el estudiante aprende a través de la comprensión y retención de la información. Esto ocurre cuando un estudiante relaciona sus conocimientos previos y establece una conexión personal con el tema, produciendo como resultado un aprendizaje más duradero. Cuando haces mención acerca de que podemos observarlo muchas veces en entornos educativos, algunos ejemplos pueden ser: 1. Cuando aprendemos de las matemáticas a través de situaciones reales y relevantes, como la planificación de un presupuesto personal o el diseño de un jardín. 2. Cuando un estudiante de idiomas que se basa en sus conocimientos previos para aprender nuevas palabras y frases de manera más rápida y efectiva. Y por último, juego de roles para la interacción social, donde se realizan obras sobre una historia y cada niño interpretará un personaje. Totalmente cierto lo que acabas de decir. También es importante destacar que este aprendizaje significativo es más afectivo y duradero que el aprendizaje memorístico. Como decía Ausubel, el estudiante aprende realmente cuando relaciona los nuevos conocimientos adquiridos con los conocimientos que ya posee. Como en el ejemplo de los estudiantes de idiomas que nombró Abby, aquí juega un papel importantísimo en la comparación. Totalmente de acuerdo, Pedro. También el aprendizaje significativo hace énfasis en el desarrollo de la comprensión en lugar de la memorización superficial, fomentando enfoques educativos que buscan que el estudiante logre aprender realmente a través de la aplicación del conocimiento en contextos reales, que se ve reflejado en el ejemplo de los niños presentando obras de teatro. Este recurso es de mucha ayuda en materias humanísticas como historia o literatura. Asimismo, Víctor, también es importante mencionar que la teoría cognitivista resalta la importancia del estudiante activo, donde el alumno se involucra completamente en su proceso de aprendizaje y participa en la construcción de su propio conocimiento a través del razonamiento y la resolución de problemas. Y muy importante, con la ayuda de los recursos didácticos que mencionamos anteriormente, los cuales contribuyen a la motivación del estudiante. Exactamente, Diana. Y para finalizar con este segmento, la teoría cognitivista ha aportado a la educación estrategias de enseñanzas efectivas, diseños de materiales de aprendizaje, consideración de la diversidad en el aprendizaje y promoción del aprendizaje significativo, fomentando un estudiante activo. Estos aportes han contribuido a mejorar la calidad y la eficacia de la educación. Bueno, ahora que sabemos bastante, conocemos sobre los aportes de Ausubel y su teoría, conocemos realmente su importancia que tiene en el ambiente que nos desenvolvemos, me refiero al ambiente educativo. ¿Qué información tienen por allí? Abby, a ver. Bueno, la teoría cognitivista en el campo de la educación tiene como función adaptar las estrategias de enseñanza a cada estudiante en base a los procesos mentales que interfieren en el aprendizaje y las condiciones que influyen en estos procesos. De igual manera, promueve la enseñanza basada en la solución de problemas. Correcto, Abby. La teoría describe e identifica los procesos cognitivos, como también busca un equilibrio en los ámbitos cognitivo, emocional y social. Un tema que me parece sumamente excelente. Cuando un docente educa, no debe ser solo una transmisión mecánica de información. La educación también debe formar para la vida, brindándole herramientas necesarias al individuo para que pueda manejar sus emociones, tomar decisiones y siempre actuar para el bien de sí mismo y la sociedad. Concuerdo contigo.
Otro punto que leí fue que el ámbito educativo, o en el ámbito, la teoría cognitivista facilita el desarrollo del aprendizaje significativo, donde el sujeto es visto como constructor de su propio conocimiento. Además, esta teoría se relaciona con el desarrollo de diferentes competencias de aprendizaje, lo que hace primordial la planificación y ejecución de estrategias educativas efectivas. Exactamente. También debemos recalcar que el docente juega un papel clave, ya que si el docente no proporciona esos primeros conceptos, el estudiante pasaría a tener También un debemos aprendizaje recalcar que el por docente juega un papel clave, ya que si el docente no proporciona esos primeros conceptos, el estudiante pasaría a tener un aprendizaje por descubrimiento. Esto implica que el estudiante perciba el material por su propia cuenta e indague según su criterio. Entonces, expliquemos claramente qué papel juega el docente en esta teoría, para que no existan malentendidos. Sí, Avi, de hecho, me parece muy importante lo que mencionaste. Hoy en día el aprendizaje por descubrimiento es muy utilizado por distintos estudiantes. De hecho, es una realidad innegable. Quiero hablar sobre el rol del docente en el cognitivismo. El profesor cognitivista debe organizar y desarrollar experiencias didácticas que apoyen el aprendizaje de los estudiantes. Los maestros tienen la tarea de desarrollar las estrategias cognitivas y motivacionales que producirán un aprendizaje significativo, como también deben proporcionar el material necesario con respecto al tema. Muy bien, pero giremos el tablero en 180 grados y hablemos sobre el rol del estudiante. Es un punto muy importante ya que es el protagonista en el quehacer educativo. El estudiante cognitivista es activo en su propio proceso de aprendizaje. La teoría se centra en el aprendizaje autodirigido, es decir, preparar a la persona desde la infancia para que sea capaz de aprender, analizar y reflexionar de forma independiente, siempre y cuando lo necesite y mediante su desarrollo intelectual. Exactamente, Pedro. Otro aspecto que poco se menciona es sobre la relación del estudiante con sus compañeros. Según la teoría, la interacción entre los estudiantes es fundamental debido a que otros puntos de vista del mismo tema o formas de resolver problemas le facilitan al estudiante la creación de su propio conocimiento y comprensión del mundo. Actividades como el diálogo, el debate y el trabajo grupal son excelentes para conocer diferentes visiones que complementan el aprendizaje individual. Y finalizando, reflexionemos un poco sobre la teoría. La teoría cognitivista en el ámbito educativo ofrece reflexiones significativas sobre el proceso de aprendizaje. Se destaca por su énfasis en la anticipación de problemas y consecuencias de las ideas expresadas, así como en la importancia de las estrategias de organización, como la construcción de redes de conocimientos y mapas conceptuales, para facilitar el aprendizaje. Básicamente, la teoría lo que busca es explicar por qué algunos esquemas cognitivos son más predominantes que otros, lo que plantea un desafío importantísimo en este ámbito. La teoría en la educación resalta la importancia de la resolución de problemas, la explicación de la predominancia de ciertos esquemas cognitivos y las estrategias de organización en el proceso de aprendizaje. Esta teoría resalta la búsqueda de reglas, principios o relaciones en el procesamiento de nueva información, así como la búsqueda de sentido y consistencia en la conciliación de nueva información con los conocimientos previos. También cabe destacar que la teoría cognitivista es de gran ayuda en el ámbito educativo, ya que se centra en los procesos mentales que afectan el aprendizaje, el pensamiento y el comportamiento. Además, la teoría cognitivista destaca la importancia de la organización, codificación y evaluación de la información, así como la forma en que estas herramientas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad. En resumen, la teoría cognitivista enfatiza la importancia de los procesos mentales en el aprendizaje y su comprensión, lo que la convierte en un marco teórico fundamental en la educación. Lo que vemos cambia lo que sabemos, pero lo que sabemos cambia nuestra forma de ver las cosas. David Ausubel.